Seguimos en Canal 10 Noticias, como siempre, con más información. La despedimos recién a Maco con todo el espectáculo, pero vamos a ponernos un poquito más serios. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Consejo, con uno de los concejales, el representante del Frente para la Victoria, el señor Mauro Míguez. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Mauro, vamos a empezar charlando un poco por el proyecto que te aprobaron en el Consejo, que es el proyecto de preservación del patrimonio histórico, cultural y urbanístico de la ciudad de Funes, para que nos cuente un poquito de qué se trata y qué propiedades y qué lugares estarían dentro de ese proyecto, ¿no? Bueno, en primer lugar aprovechar para saludar a todos los trabajadores de la radio, en este medio que fue pionero la República Argentina. Y además ha sido un instrumento muy importante porque durante muchísimos años la radio ha vinculado a gran parte del territorio nacional. La televisión la tenemos recién desde la década del 50, así que la radio arrancó en los 20 y fue el principal medio de comunicación argentino. Bueno, el proyecto de patrimonio es un proyecto sobre el que venimos trabajando hace mucho tiempo y que además es era uno de los mandatos del plan regulador en el año 1985. Sí, es algo que nunca terminó de concretarse y que el año pasado se había dado un pasito importante, que fue la creación de la Comisión de Defensa del Patrimonio. Sí, se creó una comisión, pero faltaban los elementos y los criterios generales para definir qué es y qué no es patrimonio, digamos. ¿Qué entendemos los funenses por patrimonio? Exacto, ¿y qué es lo que entendemos? Bueno, a la norma incorporamos criterios clásicos convencionales que se usan en cuestión de patrimonio, que tienen que ver con bienes públicos. Los bienes públicos en general son los monumentos, los memoriales, las estatuas, las esculturas, todo lo que pertenece a la égida pública en la ciudad. El monumento al ciudadano anónimo me parece que es el más significativo y el más importante, porque además tiene una escala un reconocimiento a nivel internacional, es el único monumento al ciudadano anónimo a escala mundial. Fue reconocido por Naciones Unidas en el año 68 como el único monumento de ese carácter. Después los bienes privados. Sobre los bienes privados hay una enorme discusión en la Argentina porque al pertenecer a la esfera de los particulares, ahí el Estado tiene un acceso restricto. Nosotros innovamos en esa materia e incorporamos la figura del convenio, ¿sí? Dándole la posibilidad a un particular de que si considera que la propiedad en la que vive, y además el Estado lo considera también, tiene determinadas características, determinados valores, sean estéticos, estructurales, patrimoniales o lo que fuese, a través de la firma de un convenio con el municipio se establecen las condiciones generales de preservación, ¿sí? ¿Qué sería? Como en Rosario sería la preservación del frente, puede ser, el frente histórico. Rosario tiene una legislación bastante limitada porque ha perdido mucho tiempo y gran parte de todo lo que es su patrimonio fue destruido por este boom de la construcción. El caso más evidente es Boulevard Oroño, por ejemplo, donde hoy tienen que hacer lo que se llama romántica del Boulevard. Ponen las fotos para recordar lo que fue en su momento el gran patrimonio. Sí, pero los edificios, lo importante no está. Acá la figura del convenio es amplia y en cada caso particular se puede, por ejemplo, decidir la preservación de la fachada, la preservación de determinados rasgos estructurales del edificio, la conservación o la utilización de los mismos materiales originarios. Hay muchas casas que, por ejemplo, tienen estructuras de carácter colonial que sería interesante revalorizarlas. En ese sentido es importante destacar que también hay un artículo que establece que si el particular se aviene a este régimen de patrimonio, de preservación del patrimonio, existen alicientes impositivos, es decir, se le pueden llegar a descontar derechos de construcción, ¿sí? O descuentos en conceptos generales de la tasa general de inmueble, porque de alguna manera le está trabajando en forma conjunta con el Estado para preservar aquello que hace a la identidad de la ciudad. ¿Y alguna casa para que ubiquemos un poquito que pueda llegar a estar dentro del patrimonio histórico? Sí. Bueno, la casa particular más significativa que me parece que tiene Funes es la que fue la casa de Pedro Ríos, que está en la intersección de la calle de la Iglesia, Pellegrini y Pedro Ríos, esa casona que está en la esquina. Que además, la esquina de la policía, digamos. La esquina de la policía, la que además está señalizada sobre el edificio. Existe una placa que tiene una larga cantidad de tiempo que indica que esa casa perteneció al primer juez de paz de la ciudad. Además, uno de los fundadores y pioneros de esta ciudad. Ese sería un ejemplo. Si los titulares de ese inmueble se avinieran a este régimen, a través de la figura del convenio se podría celebrar la preservación. Después hicimos dos innovaciones que no están en ninguna norma en Argentina, que nos animamos ahí a meterla. Una fue la figura de protección del paisaje, lo cual nos parece muy importante porque uno de los rasgos distintivos de Funes, siendo el jardín de la provincia, es la figura de paisaje. El paisaje ya son un conjunto de elementos que incluyen a la forestación, que incluyen a las vías de acceso, a determinados elementos del urbanismo que son distintivos de la ciudad.
Un ejemplo de paisaje, que es además imagen de la ciudad, es la postal de el Camino de la Iglesia. Sí, La Arboleda, la iglesia como edificio público también de un valor patrimonial importante. Exacto. Es más, apuntamos a que, y esto de alguna manera un adelanto, apostamos a que la iglesia sea el primer sitio histórico sancionado por ordenanza, porque va a cumplir 100 años ahora en noviembre y es un edificio de un valor significativo y muy importante para la ciudad, porque es uno de los nodos de su origen. Así que esa postal de la ciudad es una postal importante que define la imagen de ciudad, como lo era en su momento el Camino del Cementerio, que bueno, por la mala planificación por parte del Estado se destruyó. Qué lástima eso, porque realmente era el camino de la iglesia y después esa arboleda, cosas hermosísimas que había en la ciudad. Sí, la verdad que era una imagen muy importante. Así que bueno, después hay una serie de figuras más que en las que no quiero ser redundante, pero en una que sí me parece importante, que es la figura de lo que se llama patrimonio inmaterial, ¿sí? El patrimonio inmaterial es aquello que no es físico, pero que hace a la cultura de una ciudad, y que uno apunta de alguna manera al declararlo a preservarlo. Son esas expresiones de la cultura, como por ejemplo determinadas actividades que son muy típicas y específicas de una ciudad. El otro día hablábamos por radio, por ejemplo, del encuentro de pintores, que es una tradición ya importante en la ciudad de Funes, no solo por la cantidad de años que se viene haciendo, ya más de 2 décadas, sino también porque esta es una ciudad de pintores. Tuvo 4 grandes pintores paisajistas, muchos de ellos reconocidos a nivel internacional, así que yo creo que en general se ha sancionado una norma que nos pone, desde lo normativo, ahora hay que ver cómo el Ejecutivo la reglamenta, a la cabeza de muchas ciudades argentinas, porque no son muchas las ciudades que tengan una norma de esta, y es algo que muchas veces puede parecer secundario en la agenda pública, pero que a medida que vaya creciendo la ciudad nos vamos a ir dando cuenta de lo importante que son este tipo de reglamentaciones para preservar lo que hace a nuestra identidad y que eso no se vaya perdiendo. Bueno, Mauro, te voy a cambiar rotundamente de tema, porque esto es un proyecto muy importante, pero bueno, nosotros hace un tiempo atrás, cuando se inauguró lo que son ahora las instalaciones de donde se saca donde es tránsito, estuvimos hablando con el presidente del Consejo, Rimini, y nos contaba de que si bien el Ejecutivo aprobaba sus proyectos y que tenían una buena relación, él no tenía comunicación con el Ejecutivo, más que aprobación de proyectos o algún intercambio de ideas. ¿Qué pensás vos acerca de la relación que tiene el Consejo con el Ejecutivo hoy? Bueno, en primer lugar lo que habría que destacar o remarcar es... Estamos con un problema de teléfonos. Ahí está. Bueno, lo que habría que remarcar en primer lugar es que la relación entre Ejecutivo y Legislativo no tiene que estar marcada por enfrentamientes personales, que de hecho está tamizada o está marcada de alguna manera por esa matriz. A mí me interesa correrme un poco de ese enfrentamiento, porque en primer lugar no pertenezco a ninguno de los 2 sectores que tienen sus diferencias dentro del frente. Uno está claramente liderado por el riminismo y el otro por la intendenta de la ciudad, y plantear nuestras diferencias con el Ejecutivo en términos políticos, que las tenemos y son bastantes. Yo creo que hay un problema de comunicación. Hay varios pedidos del Consejo Deliberante que aún no fueron respondidos y que a nuestro criterio son importantes para tomar algunas decisiones que tienen que ver con las nuevas urbanizaciones, las que tienen que ver con el transporte, bueno, ahora con el nuevo régimen de hotelería que se está discutiendo y sobre el que estoy trabajando también. Pero lo que creo que es central es también destacar que existe vínculo y diálogo con los ediles del oficialismo. Qué buena relación, eso lo remarcaba también el presidente del Consejo y todos los concejales. Sí, sin duda. De que hay como un buen diálogo, se tratan bien, hay un respeto, más allá de las diferencias políticas, que son muchas, tienen un buen diálogo, que eso se ve reflejado, porque sinceramente se ve el trabajo que hace el Consejo. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría de los ediles, del oficialismo, tanto de Adrián, con quien tengo una muy buena relación, como con Claudio, es que cuando sean portadores de algún proyecto del Ejecutivo, lo sostengan con argumentos, ¿sí? La semana anterior se aprobó en el Consejo Deliberante la descentralización de la policía.
Y yo creo que sería importante que los ediles dieran el debate, digamos. Se aprobó sin ningún tipo de manifestación por parte de los ediles del oficialismo. Lo mismo pasó con el tema cámaras de seguridad. Hubo 2 concejales que nos manifestamos al respecto y era un proyecto del Ejecutivo, digamos. A mí me gustaría ver mayor labor legislativa de los ediles del oficialismo, una mayor compenetración con el trabajo, más allá de la buena relación. Creo que eso ayudaría a cierta independencia de criterio, a mejorar el laburo del Consejo y a jerarquizarlo, porque más allá de que uno pertenezca a un bloque, yo soy en cierta manera un libre pensante, digamos, yo pertenezco al Frente para la Victoria, pero a mí el Frente para la Victoria no me baja línea como la Unión Soviética, digamos. Soy un tipo que tiene criterio propio, que cuando quiero desmarcarme lo hago y cuando creo que hay que acompañar, acompaño. Lo mismo me pasa con el Ejecutivo. Pero me parece que los concejales del sector de Funes Mucho Mejor deberían apostar a hacer más masa crítica, ¿sí? Sí. Porque eso va a elevar el nivel del Consejo Deliberante y va a pasar desde lo anecdótico. Vamos a dejar de decir que hay una buena relación y vamos a decir que hay una relación como tiene que ser, pero con mayor calidad. Necesitamos una relación de más contenido. O sea, vos decís que ellos no defienden el proyecto que viene del Ejecutivo, sino solamente lo aprueban y no hay forma de discusión. Hay algo que es lógico, digamos. Todo Ejecutivo baja línea, sus ediles tienen que responder a esa línea. Ahora, sería importante que se diera un debate mayor, sí, con mayor contenido, con mayor criterio crítico y para agregarle valor a los proyectos, ¿sí? Hace ya casi un mes estamos trabajando con la asesora letrada del Consejo Deliberante sobre el proyecto de hoteles, porque no es un proyecto que haya ingresado yo, sino que ingresó el oficialismo, pero con la intención de mejorarlo, porque, vamos a ser sinceros, lo que ingresó al Consejo es un proyecto de régimen tributario, sí, ¿sí? Que está bueno del modo en el que fue redactado, pero primero hay que hacer el marco, es decir, definir qué régimen de hotelería queremos, qué tipo de establecimientos hoteleros vamos a instalar en la ciudad y con qué condiciones de seguridad, de edificación y todo, porque Funes no tiene ordenanza de hotelería. Entonces, no vamos a gestar una actividad sin que la misma esté regulada previamente. Bueno, casualmente llega un mensaje sobre eso y dice: aprueben el régimen de hotelería que va a dar trabajo a los ciudadanos funenses. Sí, bueno, el régimen de hotelería, les cuento que primero al ser el presidente de la Comisión de Planeamiento, hace un mes que estamos trabajando sobre ese régimen de hotelería porque tenemos una ley de hoteles, y esto es una crítica a los legisladores nacionales, que si a este mensaje le llega, y ya que viene el ministro de Turismo a la ciudad, sería importante que se sancionara una nueva ley argentina de hotelería, porque tenemos una ley de 1970, sancionada poquito vieja y además sancionada por la dictadura militar de Livingston, así que es bastante vergonzante que tengamos una ley de esas características. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de cero, generar un marco normativo de cero. Entonces, para poder darle trabajo a todas esas personas, primero hay que darle certidumbre. Hay que definir ese marco y yo estimo que en menos de 10 días la ordenanza de hotelería va a estar sancionada y va a ser muy buena, va a ser muy positiva y va a ayudar a la certidumbre y a la posibilidad de laburo de estas personas que seguro van a ser empleadas ahí. Hay otro mensajito. Tenemos otro mensaje. Dale. Dice: como concejal, ¿qué opinás de esta gestión? ¿Qué opino de esta gestión? Me parece que en términos generales está abarcando algunos temas que son importantes, ¿sí? Por lo menos ha asumido ese desafío, que está en relación a las promesas de campaña, algunas líneas generales las está continuando. Mónica habló en la campaña de contenerización y está avanzando en el proyecto de contenerización. El tema de iluminación, ahora pedimos un informe para ver cómo avanza el tema del plan de iluminación. Nos parece que hay una deuda no grande, sino importantísima en materia de infraestructura. Es un problema importante el que tiene la ciudad en relación a la realización de mejoras en las calles y arterias principales. Que ya viene de antes. Ya viene de antes y ya y esto lo quiero remarcar, a todo lugar donde yo voy lo remarco porque es importante que la ciudadanía sepa qué se hace con sus recursos. El año pasado, el Consejo anterior, al sancionar el plan de mejoramiento barrial, prorrogó el Fondo de Obras Públicas. El Fondo de Obras Públicas se creó en el año 2004 para realizar cordón cuneta y estabilizado, y al Consejo Deliberante todavía no llegó el cronograma de estabilizado de cordón cuneta. No sé en qué trámite e instancia está ese expediente que nosotros enviamos, esa minuta de comunicación que se aprobó, y esperemos que llegue, no por nosotros, porque, como decíamos antes, la relación va y viene, sino por la ciudadanía, que la demanda de la mejora de calles en la ciudad está ahí
en la agenda entre una de las principales demandas. Esta es una gestión que ha generado muchas expectativas. A mí me da la sensación de que en algunos aspectos la estructura del gobierno hace que en cuestiones centrales la cosa se dilate. Hay cuestiones elementales que deberían resolverse con mayor celeridad, con mayor premura. ¿Cómo cuáles? Y me parece, en primer lugar, el tema hidráulico, por ejemplo, del cual veníamos hablando la semana pasada, fue un tema de debate con la lluvia. Creo que sí. Nosotros ya el año pasado, el primer pedido que hicimos cuando ingresé al Consejo fue un plan desde el vamos en materia hidráulica en la ciudad, porque hay zonas de la ciudad donde hace 10 o 15 años en las que no se hacen tareas de mantenimiento elemental de zanjeo. Eso creo que con una asignación de personal específica a esa tarea se puede realizar de un modo eficiente y prolijo. Creo que si el Ejecutivo además lo hace, va a tener muchísima gente a favor, porque ya hace, como te decía recién, un tiempo muy largo que las gestiones anteriores no hacían ese trabajo. Sí, en una época se empezó por Barrio Belezarfi y después nunca se terminó. Nunca se terminó, sí. Yo en algunas zonas de la ciudad esta gestión ha hecho zanjeo. Por ejemplo, vi que en Villa Tomás de la Torre se estaban realizando tareas. Por Jusay también. Bueno, sería importante ampliarlo a eso, a las barriadas más populares. ¿Por qué? Es algo que decíamos el otro día. Primero porque el zanjeo se cobra en la tasa general de inmuebles, y es una imputación por la cual el Estado tiene que rendir cuentas mensualmente. Y segundo porque en los barrios más pobres, más necesitados de la ciudad, cuando hay problemas hidráulicos, cuando hay problemas de inundaciones, ahí se nota más la deficiencia y la vulnerabilidad. ¿Sí? Yo lo digo porque vivo en un barrio de la ciudad donde caen 2 gotas y se inundan los frentes de las casas, se desbordan las zanjas porque las calles no tienen nivel, se levantan las baldosas. En general, por ejemplo, en zona 5 están muy altas las napas y eso produce un daño adicional, que es el daño a la calidad y a las condiciones de vida. Sí, también nosotros estuvimos viendo imágenes de que se hacen las obras, pero la gente ensucia o tapa con la misma mugre las obras que se hacen. Entonces, si bien no se puede cumplir con toda la zona, también hay que concientizar. Lo hablamos antes de salir a cámara. Está el container de la basura y están las bolsas de basura al lado. Sin duda. Entonces, es un poco de todos también. Es una opinión, digo. Más allá de que se tienen que hacer las obras, cuando las tengamos, hay que cuidarlos de alguna manera. Todos, porque me incluyo también. No, seguro. Nosotros decíamos en la semana pasada de decir los horarios y los días, por ejemplo, que pasa la gente de recolección de restos verdes, porque yo quizás en mi barrio no sé cuándo pasa el basurero, entonces saco la basura cuando la tengo en mi casa. Entonces estaría bueno también informar esas cosas. Y te quería preguntar, Mauro, también de un proyecto o de un tema que está trayendo discusión generalmente con los comerciantes que se ven más afectados, que tiene que ver con que Funes, alguna de las calles más importantes de la ciudad de Funes, tengan mano única. Bueno, ese es un proyecto que nosotros presentamos hace ya 3 semanas, que lo presentamos de alguna manera porque había sido una de las cuestiones que defendimos en campaña, que significa una innovación importante porque hay que cambiar una larga tradición de doble mano, una ciudad que está acostumbrada además culturalmente a la doble mano, para tomar una decisión que signifique un impacto real en el ordenamiento vial. Y esto también vino, lo señalábamos en una nota anterior con el canal, como respuesta al proyecto de estacionamiento medido que el oficialismo acompaña y que fue además una propuesta del concejal Rimini. Nosotros no compartimos el estacionamiento medido, no nos parece una medida de ordenamiento vial, no nos parece una medida de desincentivo. ¿Es recaudatoria? Yo creo que en cierta medida sí, el fin último es recaudatorio, lo es en Rosario. Se podría hacer, por ejemplo, nosotros hablábamos el otro día en la radio, si se podría hacer, o sea, que no se le tercerice eso, porque si tercerizándolo es recaudatorio. Sí. Que no se tercerice, que lo haga la municipalidad, no hay personal para que la municipalidad lo haga. Por supuesto. No, bueno, y ahí también es lo que generó cierto fastidio en quien está hablando en este momento, digamos, cuando yo me entero por los medios de comunicación de que ya había una empresa privada que iba a ser la que iba a proveer de la tecnología y de los cospeles, antes que esto se discuta, genera de alguna manera en quienes somos representantes, la plata. Claro, y además en quienes somos representantes de la ciudad, que tenemos que tomar la decisión. El otro día lo decíamos, digamos, los concejales no estamos pintados, o al menos yo no estoy pintado, no vine a sentarme para estar pintado. Yo creo que yo soy partidario de una fuerte presencia de lo público. Me parece que lo público tiene que regular el tránsito, lo público tiene que regular la salud, lo público tiene que regular las obras de infraestructura para beneficio de la comunidad. Así que
el proyecto de mano única es en respuesta a esta medida. Creo que el proyecto que presentamos es un proyecto armónico porque propone el cambio sin afectar demasiados intereses, ¿sí? Que requiere... Por ejemplo, Mauro, sí. Te hago una consulta. Con respecto a la mano única, estamos todos totalmente de acuerdo, Sí. que realmente es un proyecto que está muy bueno. Habría que repavimentar o pavimentar muchas calles. Eso, de parte del Ejecutivo, ¿hay una respuesta? ¿No la hay? Bueno, mirá, depende, porque el proyecto, nosotros creemos que esto es gradual. Sí. Si se lo hace de una, el proyecto fracasa estrepitosamente en cuestión de días. Nuestra primera propuesta es en el casco céntrico de la ciudad, el casco delimitado entre Ruta Nacional 9, Suipacha, Catamarca y Santa Fe. Estamos haciendo la propuesta de mano única en calle Santa Fe, a la que muchos legisladores le tuvieron miedo durante mucho tiempo. La propuesta nuestra de mano única en calle Santa Fe, que es la arteria principal de la ciudad, es en dirección este-oeste, ¿sí? Para no afectar... Rosario Roldán. Rosario Roldán, para no afectar la circulación del sistema de transporte público de la ciudad. Habría pequeños cambios y además lo que proponemos es la unificación de las garitas, ¿sí? Utilizar Independencia como vía de ingreso y salida de las dos líneas de colectivo, ¿sí? O sea, que ese sería mano y contramano. Mano y contramano, la conservarían. Primero y principal, Independencia, paso a nivel, Independencia y el digamos. Orsa no cambian, eso lo queremos. O sea, la propuesta nuestra es que no cambien porque obviamente está el paso a nivel. Ahí a futuro después se podría discutir si se podría o no estacionar en Independencia. Eso lo que te iba a decir, porque cuando estaban, ¿te acordás que estaban arreglando la parte de Independencia? El tema era que la gente estacionaba casi hasta el límite de la ruta. Los comerciantes se quejaron porque por un tiempo tuvo que hacerse mano única, entonces fue como un lío. Y solamente fue un arreglo. Imagínate si ahora tenemos que hacer todo este trabajo. Se conserva la mano única, la doble mano en las calles de los pasos a nivel. Se unifican las garitas. La idea es que se unifiquen las garitas colectivas porque además eso va a ayudar a esta famosa posibilidad de elegir que tenemos todos. Digamos, uno se toma el primero que viene y no hace ahí diferencia porque en definitiva entre los dos servicios de transporte en tarifa no hay mucha diferencia. Los dos tienen se están difundiendo las tecnologías estas de tarjeta sin contacto. Yo me acuerdo cuando vino Horacio Rimini el año pasado, ¿no? Él hablaba de que las calles no aguantaban el peso de los colectivos. O sea, por eso nunca él planteó durante la gestión del hermano el tema de la mano única. Mirá, depende de qué calles. Nosotros la propuesta que nosotros... Por ejemplo, la que está después de, digamos, de General Paz. Y de cuánto se carga el colectivo. El Bueno, colectivo sobrecargado rompe el amortiguador y hace que golpee sobre la calle. Exacto. El amortiguador es la calle. Pero eso, ¿cómo lo controlás? O sea, Y lo supuestamente... Hay un ente de transporte y además hay que analizar, digamos, el transporte. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando ingresó, durante un tiempo, la empresa Las Rosas circulaba por calle Montevideo. Pasaba por la Fiscal, iba hasta San Telmo y pasaba por enfrente del club. Bueno, ese asfalto de calle Montevideo, como el de calle Catamarca y otros que se hizo durante la gestión Miguez, era no era pavimento, no era hormigón, hormigón armado, sino que era asfalto. El asfalto tiene una menor, y más el asfalto urbano, no el que se usa en las rutas nacionales, tiene una menor resistencia al tránsito pesado. Nuestra propuesta es que no se utilice en ese tipo de calles para la circulación de colectivos, porque si se sale por Independencia, Independencia tiene el hormigón armado de la década del 60. Ahora hay estudios que dicen que ese tipo de hormigones tienen una larguísima vida útil. Nosotros lo estamos viendo porque la verdad que se ve que hace 40 años, que es más, los ingenieros ahora recomiendan que se vuelva a utilizar ese tipo de hormigón porque tienen una enorme vida útil para lo que son las travesías urbanas. Y el ingreso del servicio de transporte colectivo antes era Ascochet, ahora nosotros proponemos que ingresen por Tucumán. Habría un pequeño cambio en una garita que está del otro lado, pasaría del otro lado. Y descomprimimos Gustavo Cochet, que es una esquina, una intersección de la ciudad con muchísimos problemas, porque bueno, ahí está hay una panadería muy reconocida de la ciudad que en general recibe mucha cantidad de gente, hay una agencia de remises, la YPF. Y te digo la verdad, nosotros, y me incluyo, los conductores hacemos cualquier cosa, doblamos la ruta, hacemos venimos para acá, frenamos para estacionar la panadería, para entrar a la YPF. También hay que hacerse un mea culpa. La sociedad tiene que acompañar los cambios. Miren, si uno la sociedad y el ejecutivo, porque si se hace como se hizo en Roldán, donde no hay un inspector de tránsito que controle, no sirve la mano única. En una época se habían cambiado en Funes los ángulos de giro
¿sí? Durante la gestión del doctor Rimini, y no hubo campaña de concientización, y eso cayó en la misma sociedad se fue llevando puesta la medida. Es un derecho, se llama desuetudo, es decir, con una norma cae en desuso, porque el Ejecutivo no la hace cumplir. Esto requiere una campaña de concientización enorme. Y por último, algo que pedimos, que nos parece que puede parecer menor, que va acompañado en uno de los artículos del proyecto, es que, además de la señalización que tiene que acompañar un proceso de cambio de mano, con los carteles de paro, etcétera, es que se pinten los pasos de cebra. Sí, claro. Se pinten los pasos peatonales, ¿sí? Es importante pintar los pasos peatonales en San Telmo, a la altura de la Plaza de la Madre. Es importante pintar los pasos peatonales en Independencia. No pintar el cordón de amarillo 5 días antes de las elecciones para que se vean amarillos. Pintar los pasos peatonales, que parece algo raro, pero que en la ciudad no tiene que estar, ¿sí? Porque semáforos por ahora, en el radio urbano de la ciudad, no se pueden instalar por lo caros que son, por lo difíciles que son las gestiones, etc. Bueno, y para ir cerrando, Seba. La semana pasada dijiste también que se había hecho la descentralización de la policía, y también del Consejo pidieron un observatorio de seguridad pública democrática. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, la figura del observatorio viene de alguna manera a complementar un conjunto de herramientas que ya el gobierno municipal viene tomando. ¿Para qué sirven los observatorios de seguridad democrática? Para tener estadística local sobre la actividad delictiva, ¿sí? Y además tipificada, es decir, qué tipo de delitos estamos teniendo en la ciudad, para ir de alguna manera evaluando qué efectivos somos en el combate al delito, porque si no, de alguna manera hay una dilapidación de recursos que no tiene sentido. Hoy tenemos el arma comunitaria, tenemos la descentralización de la policía, el comando, la central de emergencia, y sería con esto estar observando un poco ese tipo de actividades. Hacer el seguimiento de la actividad delictiva, y nosotros agregamos algo de la violencia urbana. ¿Sí? Hay un fenómeno muy nuevo de la violencia urbana, que no solo se limita al delito convencional que conocemos, sino que tiene que ver con la vida familiar de las personas. Estamos viendo en los últimos días un altísimo índice y casos además de femicidios, de asesinatos de mujeres a manos de sus esposos, de sus parejas. Hay maltratos a las personas de la tercera edad, hay mucha violencia escolar, ¿sí? Que sería importante erradicar. Por eso la idea de este observatorio es que se haga un seguimiento de las políticas del Estado, que se redacte semestralmente un informe de seguridad y que se generen campañas de concientización para erradicar la violencia, que es en realidad la raíz de todo el delito. Vos sabés que la última pregunta, te cambio así de tema rápido. Adelante Funes, que es una agrupación aquí de la ciudad de Funes, sacaron un proyecto de sacar los símbolos religiosos de las entidades públicas. Sí. Yo, estuve leyendo un poco, vos estabas en contra de esto porque era, en algunos se podía decir que en las plazas sacarle también los nombres, por ejemplo, a la Plaza San José o el nuevo Country San Sebastián. En realidad esa era la postura de una agrupación justicialista de la ciudad, que Funes Justicialista. Sí. Yo creo, en mi posición particular, más allá de este proyecto, que es un proyecto de adelante de los chicos de una agrupación radical de la ciudad, es que tenemos que avanzar hacia un Estado laico. ¿Qué significa un Estado laico? Un Estado laico significa un Estado que mantenga una posición neutral frente a todas las religiones, ¿sí? Esto de quitar los símbolos religiosos de los edificios públicos, no de los espacios, pues a la diferencia, el proyecto no dice espacios, no dice plazas, no dice parques, no dice paseos, dice edificios. Y cuando dice edificios públicos, en general se refiere a instituciones como el Consejo Deliberante, la municipalidad, que son las que en teoría deben representar a todos, y en las cuales no debe haber un símbolo religioso, es una parcialidad. Yo creo que tenemos que marchar hacia un Estado laico que contemple y respete a todas las religiones, ¿sí? Que tolere a todas las religiones. Hay un principio de la religión que es el pentecostalismo, que habla de la coexistencia de religiones. La Constitución argentina todavía no lo contempla porque reconoce oficialmente un solo credo. Si bien, a través de la Secretaría de Culto se reconocen los otros credos, el texto constitucional no lo hace. Creo que debemos avanzar hacia un Estado laico y plurireligioso, es decir, que reconozca y acepte todas las religiones, porque la religión es un acto de conciencia privada. Y entonces hay que ser respetuoso de cada una de las expresiones y marchar hacia una sociedad cada vez más democrática, en la que la religión también se democratice. Así que me parece bárbaro este proyecto, que ingrese al Consejo, que sume al debate. La verdad que se han generado todo un debate de si este proyecto suma o resta lo que tiene que saber la ciudadanía, que el Consejo, porque ingresa un proyecto, no deja de discutir otro. En el Consejo se discuten
en una misma sesión diferentes cuestiones, están saliendo proyectos muy interesantes y que cada ciudadano tiene derecho a llevar su idea y a enriquecer ese debate. ¿Crees que en las plazas no tendrían que estar las imágenes de las vírgenes o algo así? Mira, me parece que en el tema de edificios públicos, por lo pronto yo no tendría inconvenientes en la neutralidad del edificio público, ¿sí? Ahora, en las plazas y en los espacios públicos no le veo inconveniente. Digamos, Funes tiene una larga tradición de porque también le das lugar a que las otras religiones lo quieran plurirreligiosidad. Si otros sectores, además lo hace la sociedad, digamos, es una cuestión de costumbre. Hoy los credos evangélicos, por ejemplo, hacen todas sus celebraciones en diferentes espacios públicos de la ciudad, se convocan en el espacio. El espacio público es diferente de los edificios, que como les digo, los edificios alojan a las instituciones representativas y las instituciones representativas deben expresarse con una posición de cierta neutralidad, neutralidad en el sentido de que deben tratar de representar a todos. Ahora, la tradición de Funes es una larga tradición religiosa, no solo católica, sino que además, tiene hasta una tradición pagana muy interesante. Digamos, la religión católica no reconoce al Gauchito Gil y ahí sobre la ruta se convocan miles de personas a celebrar la fecha de ese santo popular, santo profano, como se lo quiera llamar. Bienvenida a la diversidad, como siempre digo. Exacto. Y hablando de algo nacional, sí. Y con esto realmente me despido, sí. Si no me van a matar acá, ¿no? Se está hablando mucho de una reforma constitucional. Sí. Y también se comenta muchísimo de la reelección. Sí. ¿Estás de acuerdo de que haya una reelección de la presidenta? No estoy de acuerdo con las reelecciones en general, ¿sí? Lo dije muchas veces, lo vuelvo a insistir, no estoy de acuerdo con las reelecciones. La Carta Constitucional Argentina permite la reelección, no la reelección. Yo modificaría la Constitución para incorporar nuevos derechos, ¿sí? Pero no para incorporar una cláusula de reelección, porque eso me parece que de alguna manera desnaturaliza el sistema democrático argentino. Y ha caído un poco la imagen de la presidenta a partir de este tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de dificultades, yo creo que sí, digamos. Aún así, la presidenta sigue siendo la figura política más importante porque me parece que hay una falta muy grande de la oposición política de construir un proyecto superador. Como les digo, si se reforma la Constitución, que se reforme para incorporar nuevos derechos y garantías, que se reforme para establecer un nuevo régimen de familia en Argentina. Sí, y además también hay que darle paso a la gente joven, ¿no? Sí. Yo no tengo nada contra el gobierno nacional, pero siempre hablamos de la juventud. Bueno, vimos el caso tuyo que decíamos, vamos a sacar un poco el olor a naftalina del Consejo, renovemos, y bueno, también sería importante, quizás no cualquier joven está capacitado para dirigir un país. No hace falta que sea solamente un joven, sino que no son buenas las reelecciones tampoco, la reelección menos. A ver, si la sociedad... Esto, para llegar a una reforma del texto constitucional, la sociedad es la que decide en última instancia. Yo siempre digo esto, digamos, si la sociedad argentina quiere esta es la postura de Mauro Míguez. Mauro Míguez no cree en las reelecciones porque me parece que también los proyectos políticos los propios proyectos políticos, los partidos necesitan la renovación de los liderazgos. Pero si la sociedad argentina, a través del voto de un proyecto de reforma, decide que eso es así y además decide que Cristina Kirchner tiene que ser reelegida, es la soberanía. Mauro Míguez se manda lo que piensa al bolsillo y sigue su vida. Es un acto de conciencia privada más allá de que uno es representante de la ciudad, ya les digo. Y aparte, por ejemplo, el INDEC, o sea, es algo que también acá todos hablan y todo el tiempo llegan mensajes. ¿Vos comés con 6 pesos, Mauro? Lo de los 6 pesos, la verdad que soy con 99. Es un acto lo de los 6 pesos es un acto de ¿Pero qué es lo que buscan? No sé si merece opinión más allá de eso. De todos modos, me parece también que hay que hacer un poco criteriosos en el análisis de la información, digamos. El INDEC lleva ya un largo periodo de intervención, lo que ha desnaturalizado su función como herramienta. Lo hablábamos con Nico hace un largo tiempo en el conflicto Cristina-Moyano en su momento, estábamos charlando del INDEC. Ha perdido, y lo que más me preocupa a mí, más allá de esto de los 6 pesos que generó un debate que para mí desvía, digamos, lo principal es que el INDEC ha perdido la función de ser el parámetro para establecer el salario. El salario, ¿sí?, es la herramienta principal de los sectores populares para garantizar su calidad de vida. Y el perjudicado es el principalmente es el trabajador, es el laburante. Así que te dejo así con esta pequeña ideita. Sí. Vamos a un corte rapidito y seguimos porque acá nos están pidiendo hacer un corte rápido. Hacemos un corte y ya volvemos.
Seguimos en Canal 10 Noticias, pero ahora vamos a ir a una recomendación, porque te lo estuvimos anunciando, porque si querés la mejor calidad en chapas y obviamente la mejor atención, tenés que acercarte a Chapas Candelaria, ubicada en Candelaria 1863. Recordá, buena atención, calidad si estás construyendo o estás por construir, y además gente de Funes. Candelaria 1863, Candelaria, Chapas. Y seguimos. Siguiendo con el tema, estábamos hablando un poco del INDEC, vos decías que estaba desvirtuado un poco el tema de los 6,99 que se podía comer diariamente, ¿no? Sí, yo lo que decía recién, digamos, es que lo importante, y ahí también cuando hablábamos del observatorio, es que el Estado, cuando comunica sus estadísticas, los diferentes índices con los que evalúa las políticas, tenga una credibilidad. Yo creo que el sistema de credibilidad en materia de estadística en Argentina se ha roto, y cuando se rompe la confianza entre ciudadanos y Estado en esa materia, es complejo después revertirlo. Además, no se han dado señales de mejorar y de recomponer esa herramienta. La diferencia se ve claramente con los sistemas de estadísticas provinciales que dicen otra cosa. Eso es lo más claro. Y además... cuando dicen le quitan la matrícula, o sea, estábamos ahí siempre... Hay una dificultad en esa materia muy importante. A ver, yo creo que este gobierno en estos 8 años, largos 8 años ya, ha recompuesto la capacidad adquisitiva de los trabajadores, ha recuperado las paritarias, ha recuperado los convenios colectivos del trabajo, ha garantizado la expresión de los trabajadores sin reprimir las protestas, ha mejorado los estándares de calidad de vida. Creo que ha sido un proyecto muy importante para la historia de los trabajadores argentinos. Pero hay agotamientos en las etapas políticas, y cómo se supera el agotamiento dándole lugar a las nuevas generaciones. Yo soy una pieza chiquita dentro de lo que es el justicialismo en la Argentina. Me parece que para la fuerza política a la que pertenezco sería importante que, retomando lo mejor de este proyecto, los que tenemos la voluntad, la vocación de profundizarlo y de mejorarlo, lo llevemos adelante con ideas transformadoras que no se queden empantanadas a mitad de camino, porque hace falta para esto consenso de la sociedad. Y aparte, por ejemplo, con esto el INDEC, con esos precios que se manejan de la canasta familiar, o sea, estamos hablando de que el salario mínimo está muy por debajo de lo que realmente debería estar. Sí. O sea, que no podríamos estar, supuestamente van a estar hablando de 2.900 pesos del salario mínimo. Sí. Y no está Moyano, obviamente, dicen que bueno, se va a votar sin la presencia de Moyano. No, seguro, cualquier persona que vaya al supermercado, hablando de la canasta alimentaria nomás, sí, no hablemos sabe que es muy difícil hacer las compras, que la inflación alimentaria en la Argentina es muy alta, en primer lugar porque no se ha hecho nada contra la fuerte, y esto tampoco es otra cosa que no se dice, digamos, en Argentina se discute lo superficial, pero tampoco se dice nada respecto de la concentración y el monopolio de las cadenas de comercialización en la Argentina. Son pocas las cadenas de comercialización, están concentradas y monopolizadas, y los gobiernos han sido socios de esas cadenas de comercialización. Cuando se dieron cuenta de que no pueden controlar la inflación, pasan a ser las enemigas, cuando en realidad habría que regularlas y legislarlas previamente, porque sabemos que las marcas en Argentina de alimentos de primeras marcas son pocas, los distribuidores son muy pocos, las cadenas de supermercados son muy pocos, y está esa famosa teoría de que si son pocos los puedo controlar, que en el largo plazo es una gran falacia. Exactamente. Pasó también con los medios de comunicación, si son pocos los puedo controlar y... No sucede, al contrario, digamos. Terminó siendo en contra. Ese mismo teorema se aplica en los medios de comunicación, y en realidad hay que ir hacia la democratización de diferentes esferas que todavía no se han democratizado en la Argentina. Esto lo vengo sosteniendo y lo remarco mucho, que es algo que aprendí en la facultad. La democracia no es un estado general, la democracia significa que diferentes esferas de la vida se tienen que ir democratizando. En Argentina, en su momento se democratizaron las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas se democratizaron, se integraron a la sociedad, pasaron por todo un largo proceso después de los crímenes de lesa humanidad. Hoy tenemos Fuerzas Armadas de la democracia que trasladan las urnas en las elecciones, que hacen campañas de asistencia y de ayuda en situaciones de tragedia. Eso es muy positivo. Pero la policía no se democratizó, la religión no está democratizada, es decir, no hay libertad y pluralidad de cultos, no se democratizaron los medios de comunicación porque la ley de medios todavía está trabada por diferentes razones. Y fundamentalmente, deberíamos seguir avanzando en materia de derechos. La democratización de la familia es muy importante, ¿sí? Que se reconozca y se le dé entidad jurídica a las nuevas formas de familia, a los vínculos entre personas del mismo sexo.
que esos vínculos además tengan un respaldo jurídico para que las personas no tengan después inconvenientes en el futuro para adoptar, para garantizarle la administración, en el caso de fallecimiento de una persona, garantizarle la pensión o la administración de los bienes al cónyuge. Eso es lo que hay que legislar, eso es conquista de derechos. Después los liderazgos son importantes, pero si nosotros nos sujetamos a los liderazgos solamente, el proyecto político... ¿Vos pensás que está todo enfocado para el 2013? Y estamos porque era un año supuestamente no electoral, pero se transformó en electoral casi, ¿no? El año 2013 va a ser un año en el que se diriman liderazgos, tanto a nivel nacional, provincial como local. Sin duda. Local, yo pienso, por ejemplo, en el proyecto político que encabeza la doctora Tomei, en cómo con el fuerte liderazgo carismático que tiene, porque hay que reconocer que tiene un liderazgo marcadamente con una ascendencia importante sobre los funenses que la reconocen como tal, por la trayectoria o por lo que fuese, y como así también tiene algunos, como lo marcábamos en una nota, algunos rasgos de conducción con una matriz que creo que debería ser un poco más humilde, bajar un poco más a la realidad y a las necesidades cotidianas. ¿Cómo va a ser para transmitir ese liderazgo carismático en otros referentes? Porque no puedo ocupar todos los cargos. No solo eso, sino que además a una fuerza política, por eso hablaba lo de los concejales antes, me parece que se necesitan de legisladores con mayor criterio propio. Si nosotros les queremos hacer bien a la democracia, necesitamos legisladores con mayor criterio propio. Yo esto se lo digo a los peronistas también, este es un mensaje para los peronistas de la ciudad. Yo no tengo ningún problema que ninguno de los sectores políticos del justicialismo de la ciudad venga a dialogar conmigo como legislador. Se los digo ante la Cámara, para que no tengan excusas después, porque a mí me pueden encontrar donde sea, en el consejo, con quien sea, digamos, hablando, discutiendo y debatiendo, con todos los sectores. No tienen excusas, pero ojo, porque enfrente tienen un legislador criterioso. Yo soy, como les decía antes, un hombre que pertenece al justicialismo, que va a pertenecer siempre al justicialismo, que soy un hombre del peronismo que está ligado a esa historia, que cree en una tradición frentista, siempre creí en una tradición frentista. Me parece que esta ciudad se gobierna con un frente que tenga un programa de acuerdo común con un proyecto para la ciudad, que eso se hace con un tiempo prudencial, pero ojo, porque la bajada de línea en democracia después de 30 años, bajada de línea sin discusión, no corre más. No hay bajada de línea no, hay discusión y discusión horizontal, y lo tienen que entender de ese modo. Se lo digo a los dirigentes de mi partido, se lo digo a los otros ediles y se lo digo a la intendenta de la ciudad tampoco. Yo no soy un legislador que sea pieza de ninguna interna. Si acá cuesta discutir, imagínate a la nación, digamos, ¿no? Antes que te vayas, la última pregunta para hacer. Formosa, ¿viste el informe que hizo de Jorge Lanata? El informe en particular no lo vi, pero hice el sábado hice una reflexión respecto ahí es un ejemplo claro de un poder que hace muchos años poder que viene territorial. Más de 12 años creo que hacía, no recuerdo bien el informe, pero más de 12 años hace que está en el poder, y yo creo que democracia cero. Sí. O sea. Bueno, ahí me tocó hacer hice una reflexión el sábado en el Facebook, una herramienta que utilizo mucho, y me parece que se habla mucho de la persona. Se habla mucho de infran. Los argentinos estamos muy acostumbrados a hablar de las personas. Entonces nos divertimos hablando de cuántos coches se compra, de qué modo se viste, que son cosas, me parece, por lo menos quien tiene una posición de cierta austeridad en la vida personal, me parece que desde la cosa pública son ofensivas para muchas personas. Pero también tenemos que discutir las estructuras, digamos. Lo importante ahí es que alrededor de Infran, que es el gobernador de Formosa, se ha generado una estructura que va matando la creatividad social, que va matando la movilización, que va matando ciertas cuestiones de rebeldía social, los reclamos de derechos de muchos sectores postergados, la situación en la que fueron colocados muchísimos indígenas y pueblos originarios que reclaman por sus tierras, por sus derechos, la realidad del latifundio ahí en el monopolio de las tierras. Digamos, hay muy pocas personas con el control de muchas tierras. No. ¿La Presidente no ve esto? La Presidente lo ve como lo ve cualquier político, y esas son ¿Por qué si la Presidenta habla de democracia y se censura el programa? Sí. Un programa, estamos hablando de 2 horas semanales. Sí. Se censura el programa en un montón de provincias. Se hackea la página de internet de Canal 13, o sea, no lo entiendo. Hay una lógica binaria difícil en la que a mí no me gusta discutir, porque, digamos,
hace tiempo, lo vuelvo a decir, hace tiempo que dejé de ver 678 como hace tiempo que dejé de ver La Nata, porque hay una lógica binaria que... Son extremos. Son extremos. Y yo soy un tipo, como les decía recién, con pensamiento crítico, al que los extremos no le gustan. Yo soy determinante cuando creo que hay que ser determinante. Yo te digo sí o no. Pero a mí no me gustan los extremos porque en ese tipo de extremos no suman nada, no generan conciencia. Entonces a la gente, a la sociedad hay que decirles que en realidad la estructura política de Formosa, como estábamos hablando recién, la estructura económica de Formosa es una estructura muy concentrada que no le da posibilidades a la gente y que tiene un liderazgo muy autoritario que ha sido revalidado por las urnas precisamente por ese tipo de condiciones. ¿Sí? Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ejercer una ciudadanía plena ahí. Nosotros porque vivimos en una provincia... Y de ver la variedad que hay. Exactamente, por eso nosotros vivimos en una provincia con una larga tradición democrática, con liderazgo, con una fuerte modernización de las estructuras políticas, con algunas prácticas... que no hay reelección. Y donde no hay reelección, fíjense ustedes la alternancia política, lo importante que es. Qué importante sería sacar también la cláusula de se continúan los proyectos porque estamos en el mismo partido, pero no hay reelección de la persona. No hay reelección y hay una oxigenación de los liderazgos, claro. y van cambiando. Y el santafesino, aun cuando hay prácticas políticas que son bastante repudiables y que tienen que ver con la vida interna de los partidos, que bueno, eso sería otro cantar. Bueno, Mauro, realmente después de esta extensa charla que tuvimos, pero bueno, te aprovechamos cada vez que tenemos la oportunidad. Aparte siempre destacamos que se pueda hablar de todos los temas porque estás al tanto de todo y sabes mucho, entonces es interesante también escuchar personas que tengan una respuesta con fundamento a la hora de responder. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Bueno, y te digo, cuando ya uno empieza a hablar en tercera persona porque el bocho no le está funcionando. Es mucho trabajo, tomate un descanso. Es muy maradoniana la jornada de la tercera persona, pero también es un recurso que he descubierto para ejercer eso que les decía recién del pensamiento crítico también, de poner, porque esto también es importante decir, yo soy legislador, pero antes que todo soy politólogo. Estudié en la Facultad de Ciencia Política y creo que no hay ni filosofía ni politología sin pensamiento crítico. El día que yo no pueda hacer pensamiento crítico, me retiro. Me voy a hacer poesía con William Bachino, al que le mando un abrazo. Dale, bueno, entonces. Nos vamos al último corte. Dale, último corte y ya volvemos con más Canal 10 Noticias.